Debate político de la semana en 8 Andalucía, esta noche sobre la corrupción, el artículo 135 de la Constitución, el Día Internacional sobre la Violencia de Género y el escándalo de abusos sexuales y pederastia en la diócesis de Granada. Debaten sobre estos asuntos de actualidad los líderes andaluces de nuevas generaciones del PP, Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas y Juventudes Andalucista. Con Luis Paniagua, José Hidalgo, Carlos Esteban y Paco Benítez. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. Comenzamos el debate de la semana en compañía de Luis Paniagua, Nueva Generación del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bienvenido igualmente, José Hidalgo. Buenas noches, Fernando. Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas, Carlos Esteban. Hola, ¿Qué tal? noches. Bienvenido. Igualmente, buenas noches, Paco Benítez, Juventudes Andalucistas. Buenas noches. Bueno, pues os hemos convocado para hablar de diferentes asuntos de actualidad. Vamos a empezar precisamente con el que ha marcado la agenda política del día. Ese pleno monográfico en el Congreso de los Diputados, donde el presidente Rajoy ha presentado una serie de medidas para la regeneración democrática de este país. Fundamentalmente para la asunción de responsabilidades políticas de los cargos públicos, para el control de las políticas de las administraciones y también para la asunción de otro tipo de cuestiones de vigilancia sobre la financiación de los partidos políticos. El presidente Rajoy, que según la oposición no es competente, no está legitimado para pilotar este proceso de regeneración con los asuntos que le salpican precisamente en su propio partido. Se ha revuelto, ha replicado el presidente del Gobierno diciendo que el PSOE tan solo busca esa lucha contra la corrupción en toda España, pero que para esas investigaciones precisamente o esa asunción de responsabilidades en Despeñaperros. Una clara alusión, también dicha por el presidente del Gobierno, a la macrocausa de los ERES y a la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz. En fin, hay varias preguntas encima de la mesa. Primero, medidas planteadas por el presidente Rajoy, ¿qué os parecen? Segundo, si creéis que el presidente Rajoy está legitimado o no para pilotar esta regeneración democrática. Y tercero, si, como denuncia el presidente del Gobierno, el PSOE solo pide aplicar estas medidas de regeneración de Despeñaperros para arriba. Empezamos con Luis Paniagua, Nueva Generación del Partido Popular. Sí, buenas noches. Pues el presidente del Gobierno hoy ha ido al Congreso a dar explicaciones y sobre todo a poner encima de la mesa lo que la sociedad lleva mucho tiempo demandando y son una serie de medidas para luchar contra la corrupción. Es muy importante, llevamos mucho tiempo esperando, intentando que otros partidos se sumasen a ese gran pacto contra la corrupción y por la transparencia en este país. Y bueno, esperábamos que el Partido Socialista hoy pues, se sumase a ese pacto y la verdad pues, que hemos encontrado, como siempre, un Partido Socialista que no le interesa la lucha contra la corrupción y por eso pues, se va a salir, o esperemos que rectifique y recapacite, se va a salir de ese gran pacto. Y preguntabas tú, decías Fernando, las medidas. Pues las medidas son muchísimas. Yo tengo aquí apuntadas, porque la verdad que he seguido el debate, porque era un debate yo creo que interesante para los que nos gusta la política. Es importante recuperar la credibilidad de la política y por eso yo creo que el presidente Rajoy ha capitaneado y va a capitanear pues esos grandes cambios que se tienen que producir en la clase política y en la administración general para que los ciudadanos nos dejen de ver a los políticos como un problema y sí como una solución. Y se van a agilizar la investigación de los casos de corrupción, se van a crear nuevos tipos penales para los casos de financiación ilegal de partidos, se van a endurecer las medidas penales para los delitos de corrupción, se van a prohibir importantes las tarjetas de crédito a cargo de la Administración para gastos de representación, también se van a limitar esos gastos, los partidos políticos van a tener que hacer públicas las cuentas, se van a prohibir las donaciones también de personas jurídicas a los partidos políticos, ningún alto cargo va a poder cobrar del Estado si tiene otro sueldo. También ha sido muy debatido el tema de los indultos, pues se va a hacer un control parlamentario del indulto, se van a aumentar los plazos de prescripción de delitos para que los delitos que se cometan muchas veces prescriben no ocurra, se va a suspender de militancia, en este caso nuestro partido, simplemente con la apertura de juicio oral por delitos de corrupción, las subvenciones superiores a 25.000 euros se tendrán que notificar al Tribunal de Cuentas y los particulares como máximo solo podrán hacer donaciones de 50.000 euros. En definitiva, lo que va a hacer el Partido Popular, esperemos que no solo, pero si el Partido Socialista y el resto de grupos políticos no quieren sumarse, lo tendremos que hacer solo, es aprobar la primera ley de transparencia española, una de las más avanzadas de Europa, y todos los partidos políticos pues tendremos que presentar las cuentas anuales
en el Tribunal de Cuentas. También se van a reducir, ha anunciado el presidente, las subvenciones a partidos y sindicatos, y sobre todo la ley de transparencia pues va a garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la información pública de lo que pasa en la administración, que es lo más importante. José Hidalgo, Juventud Socialista. Pues, Fernando, hoy nos encontramos con un presidente del Gobierno sin ningún tipo de credibilidad que plantea una serie de medidas anticorrupción que nosotros entendemos que en el momento actual no tienen sentido que sean planteados por Mariano Rajoy. No tienen sentido porque hoy nos encontramos con una ministra de Sanidad, o ya es ministra, creo que es así, que dimite por un caso de corrupción muy grave, muy flagrante y que no está aislado, sino que es un caso de corrupción que afecta directamente a la financiación del Partido Popular. Parece que el juez Ruz ya está investigando, tiene pesquisas muy claras de que la sede del Partido Popular, donde se sienta actualmente Mariano Rajoy, fue financiada ilegalmente. Entonces, que una persona que tiene ese historial detrás pues venga a plantear medidas anticorrupción, parece que la credibilidad no es mucha. Y a ello se suma la inoperancia del presidente. Hace menos de un año la presidenta Susana Díaz, cuando el clima político se estaba calentando, le dijo al presidente: vamos a sentarnos y vamos a plantear una serie de medidas. Y el presidente se negó, no nos escuchó. Entonces ahora esas prisas a pocos meses de las elecciones municipales por plantear medidas anticorrupción, pues no las entendemos. Y después, si entramos dentro de las medidas que plantea, pues uno se da cuenta que en muchos casos son un brindis al sol, o de alguna forma les decimos: bienvenido. El presidente planteaba abrir la democracia interna en los partidos políticos, algo que el Partido Socialista lleva haciendo mucho tiempo. Plantea que los partidos políticos presenten sus cuentas, algo que el Partido Socialista acaba de hacer bien poco. Cualquier ciudadano puede ver sus cuentas y puede ver y rastrear todo y absolutamente todo lo que el Partido Socialista se gasta. Entonces nosotros le mandamos un mensaje: si realmente usted se quiere sentar, si usted quiere plantear medidas anticorrupción, empiece limpiando su casa, y cuando empiece limpiando su casa, entonces nosotros podremos debatir y podremos abrir. Yo creo que esa es la premisa básica a la que partimos los socialistas, siempre con ánimo, por supuesto, constructivo, y un ánimo que se basa en que los casos de corrupción política pues no son ni de uno ni son ni de otro, pero que obviamente hay que limpiar la casa para debatir. Venga, y ahora es el turno de Carlos Esteban, Juventudes Comunistas. Sí, yo creo que el Partido Popular lo que pretende es arreglar una casa que tiene los cimientos podridos poniendo una capa de pintura, ¿no? Y evidentemente lo que se ha dicho, ¿no? El PP de Bárcenas no es precisamente el que creamos que pueda capitanear el proceso de lucha contra corrupción, ¿no? Y es más, precisamente lo que hemos visto por parte del presidente Rajoy es que pretende pues minusvalorar el tema de la corrupción, ¿no? Diciendo que es un problema que, bueno, que se ha visto demasiado agrandado por los medios de comunicación, etcétera. Y lo que planteamos nosotros es lo de siempre, ¿no? Aquí siempre enfocamos toda la problemática hacia el político corrupto, pero no vamos a la raíz del problema, que está en la empresa corruptora, ¿no? Que es, digamos, donde está la base de todo, ¿no? Lo que no puede ser es que tengamos una legislación donde a las empresas corruptoras les salga absolutamente tan barato poder corromper a esas administraciones públicas, ¿no? Entonces habría que preguntarse por qué no acabamos con la puerta giratoria, ¿no? Es decir, aquí estábamos hablando de vetar determinadas cosas a altos cargos y demás, sin embargo, pues no se habla de que un ministro que ha privatizado una empresa luego no pueda ser el máximo gerente de esa empresa cobrando un pastizal una vez ha dejado de ser un cargo público, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos ante un régimen que está corrompido desde los cimientos, que afecta desde el ejército, la Casa Real, el partido que está en el gobierno, el máximo partido de la oposición, es decir, que no podemos decir que estemos ante casos aislados y, desde luego, una simple pequeña reforma legal no va a acabar con el problema, ¿no? Sino que tendríamos que asistir habría que derribar la casa para construir una nueva, ¿no? Que es lo que planteamos nosotros con un proceso constituyente. Gracias, Carlos Esteban. Paco Benítez, Juventudes Andalucistas. Bueno, yo llego a estar de acuerdo con lo que comenta Carlos, de que no es necesario un parche, no es necesario unas medidas, unas leyes que poco a poco vayan cambiando. Es necesario derribar lo que hay ahora mismo y volverlo a construir. Volverlo a construir porque el sistema actualmente tiene completamente metida dentro la corrupción. Los grandes partidos políticos ahora mismo pues se van tirando los trastos, ¿no? Están con el y tú más, no, porque tú en Andalucía, no, porque tú en el Estado. Hace un par de semanas teníamos un debate también aquí sobre unas declaraciones que había hecho Juan Moreno a Susana, que le había denunciado después Susana porque le había dicho que el PSOE, la cúpula del PSOE, la cúpula del gobierno de Andalucía estaba imputada y era corrupta, ¿no? Bueno, pues ahora es lo mismo, pero a la inversa. Ahora es la cúpula del gobierno del Partido Popular la que es corrupta. Y con eso seguimos, y al final nos encontramos con que es un teatro. Y es un teatro porque, igual que decía José, que hace un año Susana le pidió a Mariano sentarse
para hablar de la... Bueno, he tuteado aquí a Mariano, ¿no? Susana, la también está tuteando a Susana. Claro. Cuidado, no vamos a tutear. ¿Por qué podemos decir Susana y no podemos decir Mariano? O no, decimos Susana Díaz o decimos Mariano Rajoy. Porque normalmente a Susana se llama Susana y a Mariano se llama Rajoy. El lenguaje, hay que cuidar el lenguaje sexista. A la señora presidenta de la Junta de Andalucía, Susana, le propuso al señor presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, le propuso hace un año medidas para limpiar la corrupción. Y ahora nos quejamos de porque Rajoy no la escuchó. Hace unos meses fue Juanma Moreno quien le pidió a Susana, la señora presidenta, esas medidas. Y la respuesta por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía fue que eso era una tontería, que no hacía falta, que actualmente eso lo único que hacía era generar descrédito de la ciudadanía hacia la política y que la corrupción no era el problema que tenían los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora, sin embargo, como llega el Partido Popular y saca sus medidas de corrupción, pues el Partido Socialista vuelve a abanderar las medidas contra la corrupción porque el Partido Popular no está legitimado, pero el Partido Socialista sí, y aquí en Andalucía dirá lo contrario. Es un teatro al que se nos tiene sometido, al que una vez tras otra, y que la realidad y la única forma de, evidentemente, solucionar el problema no es un pacto de Partido Popular o Partido Socialista, sino es que de verdad todos los agentes implicados, tanto políticos como sociales, y ahí entra la parte también de las empresas corruptoras, políticas sociales, los agentes políticos, los agentes sociales, la sociedad civil en general, sea la que plantee las medidas, diga ya basta, ponga unos límites y que esto se acabe, señores, porque si no, mal vamos. Gracias, Paco Benítez, gracias a los cuatro por vuestra primera intervención. Se abre el debate, habéis puesto encima de la mesa muchísimas sendas, muchísimos argumentos sobre los que orientar a partir de ahora el debate que comienza en el turno que queráis. Bueno, Paco, pero yo creo que al final es una cuestión de credibilidad. Es decir, hablas de que el Partido Socialista, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le propuso una serie de medidas al presidente Rajoy. Yo creo que Susana está cargada de legitimidad o de credibilidad desde el punto de vista de que el Partido Socialista en ningún caso ha negado el caso de los ERE. Lo hemos cogido por los cuernos, hemos dicho, por supuesto, señores, que aquí en Andalucía había un desfalco grave. No hay ningún imputado dentro del Parlamento de Andalucía, cosa que creo que el Parlamento de Valencia no lo puede decir. ¿Y en Madrid hay algún imputado? ¿Y en Madrid hay algún imputado? Bueno, estamos hablando de Andalucía, dime de qué imputado estamos hablando. Pues yo te voy a poner un ejemplo. Tú has dicho antes que hay que limpiar la casa del Partido Popular. Pues, José, para limpiar la casa socialista en Andalucía hace falta litros y litros de lejía. Y te voy a leer literalmente. Pediré el escaño a Chávez y Griñán. Y claro, esto que anuncio, perdón, me dejas acabar, por favor. Y esto que anuncio aquí, se lo diré yo, se lo explicaré personalmente a ellos. Dicho esto, ahora que sea la justicia la que hable. Esto lo dice Susana Díaz el 7 de noviembre. Pues el 13 de noviembre se abre una causa para investigar por el Tribunal Supremo a Chávez y Griñán. Por un desfalco, por el fraude de 855 millones de euros. No confunda los términos. ¿Qué ha hecho Susana Díaz? ¿Qué ha hecho Susana Díaz? ¿Le ha pedido el escaño? ¿Le ha pedido el escaño a Chávez y Griñán? Y tú has dicho que la ministra está imputada. Eso es mentira. La ministra no he dicho que la ministra está imputada. Sí, lo has dicho, pero está grabado. Has dicho que la ministra está imputada. La ministra no está imputada. Pero aún así, la ministra ha dimitido. Y Susana Díaz dijo que pediría el escaño a Chávez y Griñán. Si Chávez y Griñán estuviesen imputados, la presidenta lo ha dicho claramente, que deben abandonar su escaño. Bueno, Chávez y Griñán, los expresidentes de la Junta de Andalucía, no están imputados formalmente. Sí es cierto que tendrán que acudir a declarar y lo han hecho voluntariamente. Bueno, no, lo han pedido. Lo han pedido voluntariamente. Técnicamente acudirán como imputados porque van con la garantía procesal. Pero luego, enseguida, después de la declaración, será el juez el que formalmente dirá están o no están imputados. Imputados formalmente. Vamos a ver, Carlos Esteban o José Hidalgo. Sí, a mí yo creo que volvemos a asistir a lo mismo, ¿no? El partido de ping-pong entre Partido Socialista y Partido Popular, de quién es más honrado, quién es más corrupto, ¿no? Yo creo que el problema, precisamente como se enfoca siempre en el político y no en el corruptor, siempre asistimos a lo mismo, ¿no? En ver quién supuestamente va a demostrar más honradez para gestionar y no corromperse, ¿no? Yo creo que el problema es estructural. Y como es estructural, tenemos que cambiar la situación de partida para que no se den esos casos de corrupción o por lo menos limitarlos al máximo, ¿no? Yo creo que uno de esos principales problemas estructurales es que en este país, y como en la mayoría del mundo, el poder económico tiene más peso que el poder democrático. Y por ahí empezamos por donde viene la corrupción, ¿no? Es decir, donde hay unos grandes poderes económicos que vapulean a los poderes democráticos o los limitan, los coercionan, los corrompen para
para su propio beneficio e interés, ¿no? En la Unión Soviética no había corrupción. La corrupción es inherente al capitalismo, fundamentalmente. Entonces, hasta que no acabemos con eso, no podemos plantearlo. Es decir, yo no creo que ninguna persona pueda decir que va a acabar con la corrupción simplemente porque sus militantes son más honrados. Yo creo que es un problema muchísimo más de fondo, Carlos, y que hay que cambiar la visión que se tiene con respecto a eso. Yo estoy completamente de acuerdo en eso que tú estás diciendo, pero la realidad es que lo que no podemos es decir lo que no es. Y es verdad que no falla el todo, sino la parte. No falla el sistema, sino que fallan las personas. Lo que no podemos es poner en telejuicio el sistema, todo el sistema, por unas personas que se corrompan o que corrompan. Y en eso es donde tenemos yo creo que luchar. Porque lo que no podemos, y habláis de proceso constituyente y demás, parece ser que ahora, desde el 78 hasta ahora, todo está mal. Que todo está mal. Y todo no está mal. En el 78 todo esto, pero es que parece que en el 78 no significa que esté bien ahora. Pero por lo tanto, por eso digo, está hablando de eso, se está hablando de cambiar y de reformar. No falla, sí, por supuesto, el Partido Socialista lo han cambiado. No falla el todo, falla la parte. Y lo vuelvo a decir, no falla el sistema, sino que fallan las personas. Y lo que hay que reconocer es que en el 78 el modelo que tenemos, claro, el modelo que tenemos, el sistema permite que se produzca esa corrupción, ¿no? Pero tenemos, por eso digo, pero no hay que derribar el sistema, hay que modificarlo, cambiarlo, hay una frase, perdón, combatirlo. Hay que modificar precisamente y hay que cambiar. Hay una frase que ha dicho hoy el presidente del Gobierno en el Pleno que yo comparto al 100% y planteo si vosotros las compartís también, cuando ha dicho que está convencido de que la gran mayoría de los políticos son honestos. Claro que sí. Evidentemente. Pues por eso, nadie duda de que el concejal de pueblo que hace su trabajo de forma gratuita y la inmensa mayoría de los diputados en el Parlamento, muchos políticos, muchos ciudadanos que realmente se creen esto, lo hacen de forma honrada. Ahora bien, que dentro del sistema hay fallas y que esas fallas hay que corregirlas y nos tenemos que poner de acuerdo. Pero no focalicemos únicamente en que el sistema es un sistema político. El sistema es un sistema social, es un sistema económico, un sistema político. Y hay problemas en el sistema. ¿Qué problemas tiene el sistema? Pues el sistema tiene problemas muy grandes de esas fallas, tanto en la corrupción de los políticos como parte de una sociedad que se corrompe y que corrompe. Entonces, eso hay que modificarlo. Y ahí es donde hay que... No me sirven simplemente aplicar unas medidas para decir, mira qué bueno soy, aplico unas medidas y de vez en cuando vamos a decir aquí quiénes son los que han multado, sino que lo que hay que hacer... Paco, ¿qué hacemos? Hay que modificar el sistema para que la sociedad en general no sea una sociedad... ¿Con medidas? ¿Cómo lo modificamos? ¿Con medidas? ¿O cómo lo modificarías tú el sistema? No, bueno, pero con medidas, las medidas no son medidas parche. Las medidas no es, yo me he sentado con mi gente, me siento y yo traigo ya la medida, las medidas definitivas, la solución absoluta. No, perdona, tiene que haber un proceso constituyente. Vamos a unas elecciones y un proceso donde nos reformulemos todo no vale, todo está mal. Eso que dicen muchos partidos, todo está mal, aquí todo falla. No, pero eso no podemos las decir a la medidas tienen que tener calado en la sociedad. Y la sociedad tiene que implicarse dentro de esas medidas. Las medidas tienen calado cuando los partidos políticos realmente se sientan y la sociedad ha demostrado que no solamente depende de lo que el Partido Popular o el Partido Socialista digan. Y es que tú estés diciendo aquí que los partidos políticos no son representativos de la ciudadanía. En ningún momento he dicho que no sean representativos. No, porque hablas de sociedad y hablas de partidos políticos como dos cosas distintas. Hablo de sociedad civil. Muy bien, si los partidos políticos se tienen que sentar con la sociedad civil, pero es una cuestión de término. La sociedad civil yo entiendo que habrá partidos que son más representativos que otros en el sentido de que si cumples el programa electoral que prometiste en tus elecciones, ¿no? Es decir, cuando tú te presentas con un programa electoral y luego lo incumples de forma sistemática, entiendo que ese partido no es representativo, dado que su propuesta a la ciudadanía no ha sido refrendada. Y las empresas no son partidos políticos y las asociaciones no políticas no son partidos políticos, son la sociedad civil. ¿Y cuál es menos representativo? Pero es que en ningún momento hablo de representatividad de los partidos. Una medida, es que el problema está en cómo definimos la corrupción. Vosotros entendéis la corrupción simplemente desde el punto de cometer un delito establecido y tipificado por la ley. Yo no lo entiendo así. Yo entiendo que la corrupción es el uso de usos públicos para fines privados. Desde vuestro propio planteamiento de democracia liberal se entiende que los políticos representantes del pueblo deben actuar en función del interés general, ¿no? Eso no es ni siquiera solo de que lo compartamos los comunistas, es una cosa que la propia democracia liberal plantea en sus planteamientos teóricos, ¿no? Cuando encontramos, por ejemplo, que un gobierno le perdona 30.000 millones de euros mediante reducciones fiscales a la gran banca, para mí eso es corrupción. La modificación del artículo 125 para ti no es corrupción, porque no se ha cumplido ninguna ley, porque al fin y al cabo los que hacen la ley hacen la trampa. Entonces yo creo que vivimos en un sistema corrupto porque permitimos... Vale, vamos a hacer una cosa. Perdón, Luis, quedan 5 minutos, último turno de intervención. Es que no da tiempo para nada, Luis. 5 minutos, último turno de intervención, que empezamos con una pregunta que os planteo. ¿Os ha satisfecho, os ha defraudado el pleno monográfico esta mañana en el Congreso de Diputados? Paco.
Me defrauda el que sea esa batalla de ping-pong, el que el Pleno del Congreso no sea un lugar donde tenga que haber debate, donde tenga que haber diálogo, pero entiendo que es que ese diálogo y ese debate se tiene que producir antes. O sea, no lo que he comentado antes, no me sirve el que yo me haya reunido con mis 4 especialistas, me presente al Pleno del Congreso y traiga las medidas definitivas, todos los míos voten a favor, todos los otros voten en contra, eso no me sirve. La única forma de cambiar este sistema corrompido o de cambiar la parte de este sistema que está corrompida es que de verdad haya un diálogo previo, que de verdad haya un consenso previo, que todos los partidos se sienten, que todo el mundo plantee las diferentes posibilidades, las diferentes opciones, que se escuche a la sociedad civil, que se escuche a empresarios, que se escuche a asociaciones, a ONG, a entidades sin ánimo de lucro, que realmente sea un pacto real y un acuerdo real de que un compromiso por parte de toda la sociedad de que basta ya y de que con el dinero público no se juega. Esa es la única solución y yo eso hoy no lo he visto en el Pleno del Congreso de los Diputados. Carlos Esteban. A mí ni me decepciona ni me agrada porque no me esperaba absolutamente nada del debate. Es decir, entiendo que la Cámara está totalmente gobernada por un Partido Popular que hace y deshace a su antojo y que por lo que hemos asistido a ese peloteo de ping-pong entre Partido Popular y Partido Socialista al que estamos acostumbrados, ¿no? Pero sin embargo me gustaría terminar con el tema de la dimisión de Ana Mato, ¿no? Es decir, evidentemente al tema de la corrupción, pues a la gente parece que le afecta más que vaya en un Jaguar, pero a mí realmente lo que me afecta más de la ministra Mato son los recortes en sanidad, lo que me afecta más es que mueran inmigrantes porque no pueden recibir atención médica en los centros públicos. Es decir, que aunque muchas veces la corrupción nos duela más en el estómago, si analizamos fríamente, las medidas que está tomando el gobierno de forma legal son mucho más dolorosas para la población que las que está tomando de forma ilegal, ¿no? José Hidalgo. Bueno, pues yo tampoco esperaba nada de este debate. Como antes he dicho en mi intervención, el presidente Mariano Rajoy no tiene credibilidad ninguna, no tiene credibilidad desde el punto de vista de que su partido político está siendo investigado por financiación ilegal. Entonces, que un presidente de gobierno que tenga ese problema en su casa, pues esté proponiendo una serie de medidas anticorrupción para regenerar la vida política, pues entenderá que a los socialistas pues ni nos gusta ni entendemos que sea realmente la persona que tiene que capitanear esto. Dicho esto, yo realmente tengo confianza en el futuro de este país, en la ciudadanía, y creo y entiendo y espero que cuando el Partido Popular se regenere con un Partido Socialista en el gobierno, pues nos permita realmente llevar a cabo medidas que los ciudadanos entiendan que está acabando con la corrupción, medidas que fomenten A, que los corruptos realmente paguen por lo que han hecho, B, que devuelvan el dinero y C, que los políticos tomen las responsabilidades políticas que tienen que tomar. Venga, concluye este debate Luis Paniagua, Partido Popular. Sí, el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal en España hasta la fecha es el Partido Socialista, como bien sabe el representante del Partido Socialista en esta mesa. A mí me alegra que el presidente del Gobierno haya cogido el toro por los cuernos, que un problema que tiene este país, que es la corrupción, haya sido valiente y haya ido al Congreso a dar la cara y a poner encima de la mesa unas medidas importantes para luchar. Me gusta que este Gobierno no esté obstruyendo, como hace la Junta de Andalucía, la labor de los jueces, que está permitiendo que caiga quien caiga. Hoy tenemos en la cárcel a Bárcenas, lo sabe toda la gente, hoy está en la cárcel, que no haya indultos, como no está viendo, Mata, Fabra, los conocidos casos. Me gustaría que muchos de los que han robado el dinero de los ERE de Andalucía también acabaran en la cárcel y que no obstruyeran la justicia. Y un último comentario por el tema de que hablábamos ante el sistema. Yo soy un fiel defensor, porque lo creo, que la transición fue importante, que el régimen que nos dimos todos los españoles a partir del año 78, que nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, con mucha generosidad hicieron entre todos, es un régimen que está vigente, que es importante, que hay que modificar cosas, pero que haya personas que se hayan aprovechado personalmente de ese sistema que nos dimos todos, no implica que eso no valga y haya que todo sea un desastre y que haya que cambiar todo, porque creo que no es la solución y por supuesto tampoco sería la realidad. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad y luego volvemos y debatimos sobre el artículo 135 de la Constitución, aquel que reformaron de manera express Zapatero y Rajoy años atrás para primar el pago de la deuda antes que cualquier servicio público. Volvemos en tan solo 4 minutos. Seguimos aquí esta noche en A por Todas, en 8 TV Andalucía, en el debate de los jóvenes políticos de nueva generación del Partido Popular, con Luis Paniagua, de José Hidalgo, de Juventudes Socialistas, Carlos Esteban, Juventudes Comunistas, y Paco Benítez, de Juventudes Andalucistas. Y hablamos sobre el artículo 135 de la Constitución, en la que en un momento muy crítico de España
precisamente acuciada por los mercados y apremiada por la Unión Europea, pactaron de manera exprés el presidente del gobierno de entonces, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. En ese artículo se primaba el pago de la deuda antes que cualquier garantía sobre la prestación de servicios básicos. Vamos a hablar en primer lugar, o vamos a escuchar primero la intervención inicial de Carlos Esteban, de Juventudes Comunistas, porque precisamente esta semana ha llevado Izquierda Plural al Congreso de Diputados la necesidad de reabrir ese debate para reformar ese artículo. Carlos. Sí, como vengo yo defendiendo prácticamente en todos los programas que hemos estado aquí debatiendo, pues el artículo 135 de la Constitución viene a ser el que viene a desencadenar o a justificar legalmente todos los recortes y la política de austericidio que se viene desarrollando desde el gobierno, desde los últimos meses del gobierno de Zapatero y del gobierno de Rajoy después, ¿no? Entonces, evidentemente, este artículo de la Constitución destruyó por completo la pata social que tenía la Constitución del 78, en la que se garantizaba una serie de servicios públicos y de derechos humanos, y vino a anteponer ante todo el cumplimiento del pago de la deuda, ¿no? Y aquí es como estamos viendo como año tras año los presupuestos generales del Estado hay una auténtica sangría de dinero público que va no solamente a pagar la deuda, sino los intereses que ha generado esa deuda, que como recordamos, esa deuda no ha sido generada por mantener hospitales o por construir carreteras, sino por rescatar a una banca privada que cayó en crisis por culpa de su política de casino en lo económico, y que evidentemente entendemos que ahí es donde está la causa de todo, ¿no? De ahí deriva, por ejemplo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que está generando todos los recortes a las distintas administraciones autonómicas y que próximamente se verá en la Ley de Reforma de Administración Local, donde va a justificarse todos los recortes en el ámbito de los ayuntamientos. Y entonces, en ese sentido, entendemos que necesitamos modificar completamente ese artículo como primer paso para poder acabar con la política de recortes que se han ido imponiendo, ¿no? Pero volvemos a lo de antes. Este artículo fue un artículo que, aunque fuera solo un artículo, destruyó por completo la función social que tenía la Constitución del 78, y si queremos volver a recuperar los derechos perdidos, hace falta eliminar ese artículo, ¿no? José Hidalgo, Partido Socialista, que hay que recordar que cambió de postura, dijo que fue un error, no sin debate interno dentro de las filas socialistas, y explicó precisamente por el mal uso que el Partido Popular, que el Gobierno Central había hecho de esa reforma de la Constitución. Claro, bueno, a los socialistas no nos duelen prendas en reconocer errores, y en este caso yo creo que cometimos dos errores. En primer lugar, un error de forma. Muchos militantes de base nos opusimos tajantemente a que una reforma constitucional fuese aprobada en una noche y no se sometiera a referéndum. Y entendemos que eso fue un error grave y que los ciudadanos se molestasen y por consiguiente nos castigasen en las urnas. Y después hay una serie de entramados dentro del artículo 135 que no nos gustan. Es falso lo que acaba de decir el compañero de Izquierda Unida. Creo que es falso. No, creo que tiene esa opinión más bien por cuestiones ideológicas que por cuestiones prácticas. El artículo 135 de la Constitución viene a decir que el déficit estructural que el Estado puede tener será un déficit estructural fijado por la Comisión Europea, es decir, por los distintos organismos de la Unión Europea, pero que ese déficit estructural se puede modificar según haya recesión o distintas catástrofes naturales. De facto, y hay un consenso de economistas que así lo dicen, realmente el déficit estructural no tiene que tender a cero. Por consiguiente, yo no creo que el problema como tal esté en el artículo 135. Creo que está en la orientación política que le ha dado tanto el gobierno de Rajoy como el gobierno actual que preside la Comisión Europea. Entendemos los socialistas que las políticas que se están llevando a cabo de austericidio no son las correctas y no nos pueden sacar dentro de la crisis. Se habla mucho de deuda, otros partidos hablan de deuda legítima. Los socialistas entendemos que el problema que existe actualmente dentro de la crisis, crisis económica que tiene este país, es una cuestión de deuda de pymes y deuda de familias. Por consiguiente, los socialistas planteamos que se aplique un plan parecido a como se ha aplicado a otras crisis, como por ejemplo la crisis latinoamericana en los años 80, y que un fondo europeo se haga cargo de determinadas quitas de deudas a familias y a pymes. Y ha dicho otra cosa el compañero de Izquierda Unida con el que tampoco estoy de acuerdo. Dice que la mayor parte de la deuda que está generando este país es por deuda bancaria. Oiga, no se puede tener esa opinión simplista y llevar a los ciudadanos a error. La deuda se genera porque los ingresos fiscales, porque la estructura fiscal de España en muchos casos no podía afrontar los gastos que tenía este país. Por consiguiente, esa deuda también ha pagado hospitales, esa deuda también ha pagado educación. Entonces, medidas reales y medidas que vayan a solucionar los problemas, no medidas que tiendan al populismo y que tiendan a la gente a confundirla. ¿Por qué nosotros hemos planteado esta reforma del artículo 135, no esta derogación? Lo planteamos por dos vías. Primero, porque la vía que consagra
que el Estado y las comunidades autónomas tienen que regirse por el principio de estabilidad presupuestaria ha sido utilizado torticeramente por el gobierno de Rajoy para imponer una serie de reformas, para imponer la opinión del gobierno central sobre las comunidades autónomas, y eso está haciendo que Andalucía en muchos casos esté asfixiada económica. Y en segundo, porque entendemos que la reforma constitucional que nosotros vamos a llevar a cabo debe estar garantizado por completo el derecho a la sanidad, el derecho a la educación y otra serie de derechos que se incluyen dentro de esa función social del Estado del Bienestar. Muchísimas gracias, Juventudes Socialistas. Ahora, Nueva Generación del Partido Popular. Vamos a explicar por qué se modifica el artículo 135. El artículo de 135 se modifica porque meses antes, no hay que olvidar, estamos hablando de mayo del 2011, meses antes de modificar ese artículo, el Partido Socialista tiene que subir el IVA en este país, el Partido Socialista tiene que bajar las pensiones, el Partido Socialista tiene que recortar un 5% del sueldo al funcionario, y después de hacer todo eso, pues pasando el verano, España se encuentra al borde del rescate y de la intervención por culpa de las políticas del Partido Socialista. Y para que España no esté y no se intervenga el país, como ha ocurrido en Grecia, como ocurrió en Portugal, como ocurrió en Italia, para impedir eso, el Partido Popular tiene la generosidad que no tiene el Partido Socialista. Por ejemplo, ya lo hemos hablado en el primer debate que hemos tenido, en la primera parte, el Partido Popular tiene esa generosidad y apoya al gobierno de Rodríguez Zapatero para evitar que España y que los españoles seamos rescatados por la nefasta gestión del Partido Socialista. No con ello, el Partido Socialista tiene que convocar elecciones anticipadas porque no aguanta. Y entonces cuando el Partido Popular gana las elecciones. En noviembre del 2011, después de que el Partido Socialista sea incapaz de sacar a este país de la crisis y convoque unas elecciones que gane el Partido Popular. ¿Y cuando llega el Partido Popular, qué ocurre? Pues cuando llega el Partido Popular al gobierno nos encontramos con un 9% de déficit. Y cuando llega el Partido Popular al gobierno nos encontramos con la sanidad en quiebra, que se debe 15.000 millones de euros. Nos encontramos con la educación en quiebra. Nos encontramos con 5 millones de parados. Y entonces todo el mundo pues pedía el rescate, volvía a pedir el rescate. Pidan ustedes el rescate, pidan el rescate. Lo decían los bancos, lo decían los medios de comunicación, lo decían las instituciones en Bruselas, lo decía incluso el Partido Socialista, que estaba esperando, como ellos tienen que adelantar las elecciones para evitar el rescate, ellos estaban esperando que el Partido Popular tuviese que pedir el rescate. ¿Y por qué? Porque pedir el rescate y que España hubiese sido intervenida hubiese significado que hubiésemos tenido que despedir a funcionarios, como ha pasado en Grecia, en Portugal, en Italia. Hubiese significado que las prestaciones sociales hubieran desaparecido, que las pensiones hubiesen bajado. Los socialistas querían que eso pasara en este país y no ha pasado. No ha pasado porque el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del PP, ha hecho lo que tenía que hacer, salvar a este país del rescate y de la intervención para evitar todas esas cosas. Y hoy, después de 2 años, de 3 años vamos a cumplir en el gobierno, se han cumplido 3 años en el gobierno, podemos decir que este país ha salvado esa situación. Podemos decir que este país crece, tiene crecimiento económico, que se está creando empleo. Podemos decir que el año que viene vamos a bajar el IRPF, que el Partido Socialista subió. Podemos decir que el año que viene las pensiones se van a revalorizar. Podemos decir que el año que viene se va a devolver el 25% de la paga extra a funcionarios. Y en definitiva, que el Partido Popular ha hecho los deberes. Y lo que nos extraña es que el Partido Socialista, todo lo que hace el PP, todo lo que hemos hecho para salvar el desastre que nos encontramos del Partido Socialista, todo lo que hemos hecho lo van a derogar. Vamos a derogarlo, vamos a derogar lo que está haciendo el PP, vamos a derogarlo. Pero ya lo último, la última ocurrencia y el último invento del señor Pedro Sánchez es autoderogarse, derogar una ley que él votó, que su partido llevó al Congreso, que su partido votó y aprobó. Se quiere autoderogar él. Es que la realidad es la que es, José, y la realidad es que no hay una máquina del tiempo. Ojalá la tuviésemos y pudiésemos ir para atrás y borrar los años de Rodríguez Zapatero. Ojalá tuviésemos esa máquina del tiempo, pero no la tenemos. Y lo que hay que asumir es la responsabilidad. Ese artículo lo modificó el Partido Socialista y ahora lo que no podéis venir a decirnos es que hay que derogarlo, porque eso no es serio y esa no es la solución. Y lo que no podemos es poner en riesgo todo el esfuerzo que han hecho los españoles en los últimos 3 años para salir de la crisis. Y por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco más serio en este tipo de asuntos. Venga, queremos conocer también la opinión de Juventudes Andalucistas. Paco Benítez. Bueno, simplemente que el artículo no lo modificó el Partido Socialista, lo modificó el Partido Socialista y el Partido Popular. La sacrosanta Constitución, que no se puede modificar porque el acuerdo del 78... ¿Se puede modificar así? Sufrido por nuestros abuelos, por nuestros... ¿Se puede modificar así? Tanto rimbombante, en 2 días, una llamada entre Zapatero y Rajoy y se acabó. 2 días, express, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de referéndum, sin ningún tipo de apoyo social. No sabemos si detrás había alguna llamada de algún banco, porque eso del no rescate... Bueno,
permíteme que lo dude. O sea, no tendrá el nombre o no tendrá la denominación de rescate. Pero la realidad es que el dinero que viene de Europa se va para los bancos en vez de irse precisamente para esos hospitales, para esa educación, y nos encontramos con que, sí es verdad, se están pagando los intereses. Y no puede venir ahora el Partido Socialista tampoco de inocente. No, es que no. Es decir, el artículo estaba bien. Vamos a terminar. El artículo estaba bien, lo que pasa es que el Partido Popular lo ha hecho mal. Perdona, el artículo dice específicamente, el artículo dice específicamente que será prioridad absoluta de pago sobre cualquier otra cuestión el crédito. Prioridad absoluta de pago sobre cualquier otra cuestión, sobre educación, sobre sanidad, sobre cualquier otra cuestión. No es que el Partido Popular lo ha aplicado mal. No. Eso lo dice directamente el artículo 135. Entonces, si el crédito es cualquier otra prioridad, pues evidentemente los primeros beneficiados son los bancos, que no te dejan el dinero a coste cero. Yo te dejo el dinero porque además tengo la seguridad de que me lo vas a devolver. Me lo vas a devolver con intereses inmediatamente, porque no puedes hacer cualquier otra cuestión, porque la ley que habéis aprobado ustedes os lo obliga. Porque antes no se... y además, claro, antes no era así. Antes lo primero, lo que se marcaba era, hay una serie de pagos, claro, y hablas de las balanzas presupuestarias, de las balanzas, sí, fiscales. El déficit de pago por parte de las comunidades autónomas que dependen de una ley orgánica que aprueba el gobierno del Estado, el gobierno en Madrid, el gobierno, en este caso, el Partido Popular. Claro, como ahora eso estáis viendo que no, porque asfixia a las comunidades autónomas donde ustedes estáis gobernando. Pues espérate, ahora viene un año, los presupuestos 2015, hay elecciones estatales en noviembre, después vienen las elecciones andaluzas, hay que modificarlo. Entonces, ahora sí, ahora de repente, todo lo que hay que hacer antes fue simplemente un error porque el Partido Popular nos ha engañado, nosotros éramos limpios, inocentes y puros y entonces lo cambiamos. No, perdona, se hizo con nocturnidad y alevosía, en 2 días, sin ningún tipo de referendo, sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de apoyo, sin consulta siquiera al resto de partidos, y ahí lo hicisteis y ahí lo impusisteis. Entonces, eso también hay. Ahora decir, bueno, es que fue un error, pero porque ellos... No, fue un error y fue un error. No porque ellos lo hayan aplicado mal, ellos han aplicado exactamente lo que ustedes dos acordasteis. Venga, se abre el debate ahora. A mí me gustaría decirle a Luis que no tienes que tener miedo de que el PSOE luego cuando llegue al poder vaya a cambiar el artículo 135 porque no lo va a hacer, ¿no? No tengo o sea, que en ese ningún sentido va a seguir manteniendo... Carlos. Permíteme terminar, por favor. Va a seguir manteniendo el mismo, ¿no? Porque en eso es especialista el Partido Socialista, ¿no? Cuando está en la oposición dice una cosa, cuando está en el gobierno hace la contraria. Era de entrada a la OTAN no, cuando llegó al poder sí, Zapatero en contra de la reforma de la LOU diciendo, yo recuerdo los vídeos, Zapatero a la universidad diciendo que no iba a aprobar ninguna reforma universitaria sin que hubiera un fuerte debate, luego aprueba Bolonia sin ningún tipo de debate, quitan la ley de impuesto al patrimonio y 2 meses más tarde, cuando pierde las elecciones, lo presentan en su programa electoral. O sea, absolutamente esquizofrénico y ridículo, ¿no? Pero luego, por otro lado, me has acusado aquí de mentir por decir que la deuda ha aumentado con respecto a eso. Bueno, es curioso precisamente que la deuda se haya prácticamente quintuplicado desde el último gobierno de Zapatero y con el gobierno de Rajoy, ¿no? Precisamente cuando menos dinero se ha dedicado a escuelas, cuando menos dinero se ha dedicado a eso y cuando ha habido 3 rescates bancarios. Uno de inyección de dinero que hizo Zapatero, otro de inyección de dinero que hizo Rajoy y otro de exenciones fiscales que hizo Rajoy. Es decir, se han perdonado miles de millones de euros a la banca y evidentemente ese agujero que está en los presupuestos públicos se cubre con deuda. ¿Y cómo se cubre con deuda? Aquí también parece que es que no, se reunieron unos economistas o algo para decir que ese artículo era bueno. No, aquí vino Merkel representando a los grandes empresarios de la gran banca alemana a decirle a Zapatero que o pasaba por el aro o aquí no iban, o que tenía que pasar por el aro y Zapatero pasó a regañadientes. Después, ¿por qué no intervinieron? ¿Por qué no intervinieron en España? Pues porque no hizo falta que los hombres de negro vinieran porque Rajoy era el hombre de negro. Es que no hizo falta que viniera un hombre de negro de la troika a decir tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, sino que llamaron por teléfono y dijo Rajoy, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y Rajoy encantado de la vida, porque al fin y al cabo son las mismas políticas. Entonces, no caigamos en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces España ha estado absolutamente intervenida y han endeudado tanto Zapatero como Rajoy los presupuestos públicos fundamentalmente para rescatar a la banca o para rescatar, por ejemplo, el tema de las autopistas, ¿no? Tenemos unas autopistas de peaje que son privadas y si no adquieren los beneficios que quieren, pues no te preocupes que el sector público te va a cubrir esos beneficios, ¿no? Ahí ha ido el dinero de la deuda, no ha ido a hacer hospitales ni ha ido a hacer escuelas. No, y luego aparte se dice, está creando empleos, y 5,5 millones de asalariados actualmente están por debajo del salario mínimo interprofesional. Se está creando empleo, no, se está creando precariedad laboral. Y lo que está viendo la juventud del país. El debate yo creo que hay que centrarlo se dice, por ejemplo, en lo que estamos hablando del artículo 135. Claro, Carlos, Luis, que has comentado, es que tuvimos que entrar y porque ellos tuvieron que subir el IVA. Bueno,
también se ha vuelto a subir el IVA. O sea, es que, vamos a ver, que es que la deuda se multiplica, la deuda sigue creciendo, el artículo 135 sigue imponiendo y al final quienes los están sufriendo son precisamente esos ciudadanos que tú has comentado, Luis, que son los que estaban haciendo el esfuerzo. No se puede mentir a la gente y aquí hay que hacer una llamada al sentido común. Yo no estoy mintiendo a la gente. La gente lo está viendo en su carne. Muy orgulloso de un partido, mi partido, que ha sido el gran constructor del Estado del Bienestar. Y este gran partido, que ha sido el gran constructor del Estado del Bienestar, también reconoce errores. Y hemos reconocido que esa nocturnidad de alevosía de la que tú hablabas, es decir, que no se consulta a la ciudadanía, fue un error y por consiguiente nosotros estamos a favor de que en nuestra próxima reforma constitucional este artículo sea puesto en solfa. Y segundo, habla Luis de que este país no ha sido rescatado. ¿Y el rescate a Bankia qué fue? Esos miles de millones que fueron a Bankia gestionados por el Partido Popular, eso no fue un rescate. Luis, eso sabes tú como yo que no fue un rescate. Ese dinero lo tienen que devolver. Tú quieres plantear... Y lo sabes como yo. Al final tú quieres... Lo tienen que devolver y lo están devolviendo. Y lo están devolviendo. Y eso no es así. Vuestra herencia va a ser la dinero del banco. No. Si los bancos no dejan el dinero al Estado... La realidad, la herencia del Partido Socialista. Vuestra herencia son 12 puntos porcentuales más de desigualdad. Vuestra herencia es una reforma fiscal que beneficia a las clases altas. Así que contarles la verdad a la gente. Claro que nos conoce todo el mundo porque hemos gobernado este país y hemos construido el Estado del Bienestar. ¿Cómo no nos van a conocer? A los que conocen son a vosotros que estáis destruyendo ese Estado. Al Partido Socialista ya lo juzgaron los españoles en el 2011. Lo juzgaron y lo echaron a la oposición. Bueno, y hemos ido a la oposición, reconocemos errores y ahora volvemos a presentar. Y a nosotros nos juzgarán si hemos sido capaces de salir, de sacar este país de la crisis. A vosotros os dijeron no habéis sido capaces. Eso es lo que no. Ve a la calle, pregúntale a cualquiera si cree que el presidente Mariano Rajoy ha sacado a este país de la crisis. Venga, esto es un debate a cuatro. Venga, Paco, bueno, pero como se dice, pregúntale a cualquiera en la calle si crees que el Partido Socialista es el autor del Estado de Bienestar. Es una cuestión de la sociedad en general, una construcción entre todos que evidentemente sí es verdad que en los últimos años se está destruyendo. Realmente cuando se hace este tipo de preguntas los partidos minoritarios van a decir no fue el Partido Socialista, ahora se está el Partido Socialista. Se está hablando pues que si no estamos intervenidos, que si estamos intervenidos, que si el Partido Socialista no apoya esa intervención porque lo primero son los servicios públicos, la sanidad, la educación, tal y como firmasteis que no iba a ser así en el artículo 135, pero sin embargo, por un lado se está haciendo eso, pero por el otro, con el Tratado Comercial del Atlántico Norte, con el TTIP, que privatiza por completo, que va a privatizar, que va a destruir por completo esos servicios públicos, ahí a la chita callando, venga, y sin que se dé cuenta, se va pasando por el aro y se va metiendo, ¿no? Da igual que Alemania, o sea, que Francia o que el Reino Unido ya lo vayan poniendo en cuestión y vayan diciendo que no, porque ahí, en ese acuerdo de verdad, es donde se deslegitima a los gobiernos del Estado, es donde el artículo 135 y la Constitución en general se irán a, bueno, pues como un libro de historia en las estanterías, y a partir de ahora, bueno, pues ya el capitalismo más radical estaremos completamente gobernados y ya no tendremos este debate sobre si el crédito debe ser el primer pago, si debe ser la educación. Y en eso también estáis. En los dos, tanto no ustedes dos personalmente, pero evidentemente en eso están Partido Popular y en eso están Partido Socialista. Y esa es la concepción. Y esa es la concepción que animó a cambiar el artículo 135, que después supuestamente fue el Partido Popular el que hizo el mal uso de ella. A veces los andalucistas que no sé qué ideología tenéis. Algunas veces sois de derecha con Rojas Marco, otras veces con Pilar. Rojas Marco de derecha, ¿por qué? Pues cuando quieras hacemos un programa monográfico, Fernando. No termino un programa monográfico donde me digáis exactamente dónde están las políticas de derecha de Alejandro Rojas Marco. El Partido Socialista es un partido... El Partido Socialista es un partido socialdemócrata que apoya el libre mercado con una participación del Estado fundamental y muy importante. Entonces, ¿por qué privatizasteis la empresa estratégica del país? ¿Quién la privatizó? Felipe González. Felipe González no privatizó ninguna empresa. Habla con el Consejo de Privatizaciones, pregúntaselo a Luis Panelo. ¿No inició las privatizaciones? ¿No inició las privatizaciones? O en Francia, François Hollande en Francia yo creo que también es socialista, ¿no? ¿O es socialista de otra manera? Bueno, yo con François Hollande hablo poco, Francia es Francia. El Partido Socialista es socialdemócrata en la oposición. Yo respondo por el Partido Socialista Obrero Español. El tema es, en la oposición somos socialdemócratas, pero en el momento en que nos sentamos al gobierno nos entra Benilla neoliberal, ¿no? Y ahí de repente somos neoliberales. Volvemos a la... Lo que pasa es que cuando se está en el gobierno hay que tener responsabilidad.
Y el Partido Socialista, cuando está en el gobierno, es lo que no tiene. Responsabilidad cuando está en la oposición. ¿Por qué? Porque hacen una cosa distinta. Y lo he explicado yo bien antes. Cuando está en el gobierno hace lo que hacéis vosotros, y cuando está en la oposición dice lo que decimos nosotros. Cuando se modifica el artículo 135 es fundamental. Nosotros no nos tenemos que avergonzar, porque es fundamental, porque la herencia es la que era. Y teníamos que salvar este país. Entonces nosotros no somos como ellos, que hacemos una cosa, y cuando nos vamos a la oposición... Tiempo muerto, últimos 4 minutos, último turno de intervención, empezamos con Paco Benítez, Partido Andalucista. Bueno, no, eso, ¿no? Entre los que son los constructores del Estado de Bienestar y los que son los que la pregunta clara, salvan el Paco, Estado. ¿a favor o no del artículo 135 de la Constitución? Evidentemente estoy en contra del artículo 135 tal y como está ahora mismo concebido, en el que lo primero es el crédito a unos bancos, que lanzaba antes esa pregunta, ¿no?, cuando se ha hablado del rescate a Bankia, igual que cuando hay que pagar, lo primero que hay que hacer, según el artículo 135, es pagar el crédito y pagar los intereses a los bancos. Pues me gustaría saber si lo primero que está haciendo Bankia y todas esas grandes empresas bancarias, lo primero que están haciendo antes de repartir dividendos o de tener sus tarjetas es pagar el dinero al Estado, el dinero que se les ha dejado, y los intereses, ¿no? Porque entonces partimos desde la misma premisa. Están partiendo los bancos desde una posición privilegiada. Yo estoy seguro que son los que están además detrás de esa presión para conseguir que el artículo 135 se modificara por parte del Partido Socialista y Partido Popular y se impusiera el sistema actual, que evidentemente la mayoría de los recortes de que se están sufriendo hoy en día no se estarían viendo si no fuera porque este artículo se aprobó. Venga, Luis Paniagua. Sí, lo que está claro y el debate para que no entienda todo el mundo, no se puede. ¿Por qué llegamos a esa situación? Porque no se puede gastar lo que no se tiene. Esa es la realidad. Y vivimos unos años, estuvimos gobernados unos años por el Partido Socialista, donde se gastó más de lo que se ingresaba. Y como puede saber cualquier padre o madre de familia, cuando uno gasta más de lo que ingresa, puede aguantar un mes, puede aguantar 2 meses. Y eso es lo que le pasó al Partido Socialista. Vivía en una burbuja, encontró una herencia maravillosa, que la desperdició, esa es la realidad. Nos decían que estábamos en la Champions League de la economía, nos decían que España era la locomotora de Europa, que aquí éramos los reyes del mambo, y la realidad es que tuvo el Partido Socialista que modificar ese artículo 135 para evitar que este país fuera intervenido y rescatado. Y lo que nos asombra en este debate es lo que decía antes, que el Partido Socialista cuando gobierna hace una cosa y cuando está en la oposición ya ha llegado al punto de que se autoderogan sus propias leyes. Lo que les vale cuando están en el gobierno no les valen cuando se está en la oposición. Y este país más que nunca necesita estabilidad, rigor y seriedad. Y esa estabilidad, rigor y seriedad no la representa hoy el Partido Socialista. Y así les va. José Hidalgo, Juventud Socialista. Como he dicho antes, la posición del Partido Socialista es la posición del sentido común. Nosotros reconocemos errores, entendemos que la forma en la que se tramitó ese artículo pues no estuvo bien hecha, se tenía que haber consultado a la ciudadanía y por consiguiente a nosotros no nos duele en prenda en reconocer que eso hay que cambiarlo. Y cambiarlo en 2 orientaciones. En primer lugar, nosotros tenemos claros, como Paco, te lo vuelvo a repetir, como constructores del estado del bienestar en este país que se llama España, creemos y entendemos que eso debe preservarse, pero también no vamos a hacer una llamada a la demagogia ni una llamada al populismo, y también estamos con el principio de estabilidad presupuestaria. Nosotros no le vamos a decir a los ciudadanos que la deuda se incrementa porque los bancos se están comiendo única y exclusivamente nuestra deuda. Le vamos a decir a los ciudadanos que tenemos que hacer una serie de reformas, para que los ingresos y los gastos se igualen, con una reforma fiscal que realmente incida en las clases altas y no incida en las clases bajas como es la que está proponiendo el Partido Popular. Le tenemos que decir a los ciudadanos que la salida está con los fondos de la Unión Europea, que la salida está con un plan que por parte de todos los miembros de la Unión Europea sea creíble, que le diga a las familias, que le diga a las pymes, que esa deuda que no pueden afrontar, que recibirán una parte de una quita con un fondo de la Unión Europea. Estas medidas que a priori al ciudadano parece que son difíciles de entenderle, al final son medidas que no suenan tan bien como determinadas medidas simplistas, determinadas medidas populistas, pero entendemos que es el camino para que España vuelva otra vez a la senda del crecimiento. Venga, último minuto, Carlos Esteban. Sí, bueno, el artículo 135, impulsado por Zapatero y acordado con Rajoy, supuso absolutamente el secuestro de la democracia en este país por los mercados, que es la forma bonita o eufemística de llamar a los ricos. Y curioso Partido Socialdemócrata, el PSOE, que hace orden constitucional el neoliberalismo, ¿no? Es decir, impidiendo que cualquier gobierno de carácter progresista pudiera modificar las políticas, ya que es orden constitucional anteponer el pago de los intereses y de la deuda a la gran banca frente al mantenimiento de servicios públicos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que no se puede gastar más de lo que se ingresa, estoy totalmente de acuerdo, pero eso no significa que vuestra forma de gastar y de ingresar sea la única posible. Es decir, hay otras formas de ingresar y de gastar. Y, por ejemplo, gastar, pues yo propongo que no gastemos tanto en pagar deuda, en
paga el interés de la deuda, y podemos ingresar muchas más cosas a través de subir los impuestos a los ricos. Y si no, pongamos el ejemplo, la Casa de Alba tiene 3.200 millones en patrimonio que no paga un solo euro en forma de impuestos, ¿no? Entonces, igual, sí estoy de acuerdo con los ingresos gastos, pero hay distintas formas de hacerlo. Venga, vamos a hacer una segunda pausa obligada para la publicidad y afrontamos el último turno, el último bloque de debate con Nueva Generación del Partido Popular, Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas y Juventudes Andalucistas. Último bloque de A por Todas en 8TV Andalucía, en compañía de Carlos Esteban, de Juventudes Comunistas, José Holgado, de Juventudes Socialistas, Luis Paniagua, de Nuevas Generaciones del Partido Popular, y Paco Benítez, de Juventudes Andalucistas. Y precisamente queremos poner encima de la mesa dos asuntos, dos lacras sociales que sufre esta sociedad: la pandemia del siglo XXI, como es la cerrazón más inhumana del hombre, la violencia de género. Conmemoramos precisamente días atrás el Día Internacional de la Violencia Machista, y más que un debate, porque yo creo que todos vamos a confluir en la condena unánime a estas prácticas, sí me gustaría preguntaros directamente a vosotros qué se puede hacer, porque me gustaría conocer el prisma de los más jóvenes, porque estamos hablando de unas prácticas, de un espíritu del macho dominante sobre la mujer, de la mujer sumisa ante el hombre, que pensamos que era de épocas pretéritas, pero estamos viendo en todas las encuestas, en todos los estudios, que estas prácticas han mutado, aparte de la juventud española, de manera peligrosa, a través sobre todo también de las redes sociales. Entonces me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué veis? ¿Qué observáis? ¿Qué creéis que se podría hacer? Vamos a empezar en esta ocasión con Luis Paniagua. Pues lo que tú dices, yo creo que hablo en los primeros minutos en nombre de los cuatro. Obviamente condenar todo tipo de agresiones, de violencia de género y machista. Y por supuesto, creo que en todos estamos súper sensibilizados en ese aspecto, y lo que tenemos que, entre todos, hacer medidas posibles para evitar eso. Es una realidad que los jóvenes siguen siendo machistas. El que diga que no, yo creo que se autoengaña. Hace un tiempo salió un informe de una encuesta donde había varias preguntas, pero al final si sacamos un titular es que, por desgracia, en Andalucía, en España, los jóvenes siguen siendo machistas, y yo creo que fundamentalmente lo que hay que luchar en promover mayores campañas de sensibilización. Yo creo que es importante que aumenten las condenas. Creo que esta serie de delitos tienen que estar más penados. Creo que es importante que las víctimas que sufren o que han sufrido, y sobre todo las que detecten que hay algún tipo de violencia, pues que encuentren refugio en la sociedad, que sepan que tienen a los poderes públicos detrás. La educación creo que es otro aspecto importante. Desde pequeño hay que mejorar la educación desde etapas iniciales para evitar esa discriminación que al final puede acabar convirtiéndose en violencia. Y por supuesto la denuncia pública, ¿no? La denuncia de la sociedad, que la sociedad tiene que estar sensibilizada, y cuando alguno de nosotros veamos algún gesto o alguna actitud que pueda parecer de violencia, pues directamente denunciarla, y no como ocurre también en muchos casos, y es la realidad, de que giramos la cara y no queremos verlo, y por lo tanto yo creo que ahí está la clave de esa lucha. José Hidalgo. Bueno, pues yo reitero la condena total a la violencia de género y a cualquier tipo de actitud machista. Verá, yo siempre que me planteo este tipo de preguntas, este tipo de debate, siempre me quedo con un debate, con un dato del profesor Flor de Torres, que decía que el 75% prácticamente de la violencia de género no era denunciada. Entonces, muchas veces cuando hemos vivido muchísimas campañas en contra de la violencia de género, a favor o instando a la mujer a que denuncie, y nos damos cuenta de que eso no es así. Por consiguiente, a mí me lleva la duda de que algo no estamos haciendo tan bien, o que tenemos que seguir intensificando, por supuesto, la lucha institucional contra este tipo de delitos. Creo que a nivel de muchos municipios el Instituto Andaluz de la Mujer hace una buena labor apoyando a las mujeres con los distintos puntos en los municipios, como he comentado, pero que aún no es suficiente. Y esto lo enlazo con el planteamiento que haces de los jóvenes. Hace poco la Junta de Andalucía, en 2013 creo que era, sacaba una campaña que se llama No es amor, que venía un poco a poner en entredicho cómo la juventud, que a priori parecía que era un problema que había desaparecido, el machismo sigue imperante, y sigue imperante sobre todo a través de elementos como el WhatsApp. Yo creo que cualquiera, cuando uno habla con cualquier amigo, muchas veces incluye ese tipo de actitudes machistas, del tipo de que le pregunte a la novia excesivas veces dónde está,
que le diga, oye, he mirado la última hora de conexión de tu WhatsApp y he visto que estabas despierta todavía a las 3 de la mañana, o este tipo de actitudes que al final suponen un control y suponen una merma en la propia capacidad de decisión de la mujer. Y todo lleva a una cosa, o a dos cosas que podemos derivar. En primer lugar, a la educación, a la ciudadanía, a los jóvenes hay que educarlos en igualdad y hay que decirles que este tipo de actitudes controladoras pues son una forma de machismo y que por lo tanto lo vean así. Y en segundo lugar, incrementar las ayudas e incrementar las sanciones dentro del Código Penal a este tipo de gentuza, ¿no? que le ponen la mano encima a una mujer. Carlos Esteban. Sí, yo creo que, bueno, debemos diferenciar a lo mejor dos tipos de machismo, ¿no? Porque a lo mejor la gente se sorprendía, ¿no?, de cómo las nuevas generaciones podían ser machistas, ¿no?, y tal. Yo creo que son machismos distintos, ¿no? Es decir, podemos venir de un machismo más tradicional, que está muy arraigado en ese nacionalcatolicismo, ¿no?, donde entendían que la mujer tenía una posición subordinada al hombre, etcétera, etcétera, por una cuestión casi filosófica, ¿no? Y ahora pues asistimos más a un machismo de consumo, ¿no?, donde la mujer se vuelve una especie de objeto a consumir por el hombre, ¿no? Es un objeto, no es una persona, es algo a conquistar, es algo a tener, ¿no? Entonces, en ese sentido habría que plantear que esto es un problema cultural profundo, ¿no? Que no vamos a poder solucionarlo simplemente con una serie de campañas de sensibilización institucional, o que tampoco vamos a poder simplemente con una cuestión de que metamos una asignatura más en el colegio, ¿no? Sino que realmente es un problema que vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Cuántos anuncios son increíblemente machistas, cuántos programas de televisión son increíblemente machistas, ¿no? Y sin embargo pasan como absolutamente normalizados, ¿no? Ese tipo de cosas evidentemente habría que combatirlo en todos los sentidos, ¿no? Y no simplemente pues hacer una campaña cada año diciendo que no hay que pegar a las mujeres, ¿no? Porque evidentemente la raíz de la agresión está en una forma de pensar y una forma de entender las relaciones de género que se entiende en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? No simplemente en la escuela o recibiendo un panfleto, ¿no? Paco Benítez. Nosotros una de las cuestiones que planteamos que como posible solución o como medida un poco de impacto, el estudio que hablaba antes Luis hacía referencia a que 1 de cada 4 jóvenes andaluces plantean que el sitio de la mujer es la casa. Entonces, el sitio de la mujer es la casa y el sitio del hombre es la casa, ¿no? La cuestión es actuar, y creo que es fundamental, y que mucho del machismo que hoy se vive, del de la televisión que comentabas, ¿no?, la cosificación que le llaman, es fruto de que la sociedad sigue siendo patriarcal, que la sociedad sigue viviendo dentro de unos micromachismos que lo que están tan arraigados a la sociedad que posiblemente pues ahora mismo la gente que nos esté viendo, pues el marido esté sentado en el salón viendo el programa y sea la mujer la que haya preparado la comida, la haya servido la cena y se haya ido a limpiar los platos. Y eso es una realidad que cualquiera de los que nos esté viendo lo pueda atestiguar, ¿no? ¿Cómo podemos atacar y cómo podemos atajar esos micromachismos para que no se conviertan en machismo en el futuro? Bueno, pues nosotros vemos fundamental que desde los primeros niveles educativos no es cuestión de unas charlas o de unas intervenciones dentro de los institutos, sino los primeros niveles de enseñanza, desde que los niños son pequeños. Desde los primeros niveles educativos hay que tener educación en igualdad, hay que tener educación en el que si, pues, igual que hay 1000 actividades, pues si tiene que ser el niño el que se ponga a coser para enseñarle que eso no es cosa de niñas, sino que es cosa de los dos, pues hay que hacerlo. Y que desde pequeño, desde que los niños son pequeños y están en los primeros niveles educativos, se den cuenta de que no hay cosas de niños y cosas de niñas, de que el hombre no ayuda en casa, el hombre participa en casa, porque la casa es un lugar suyo igual que el de la mujer. Y si no empezamos a atacar desde esos primeros niveles educativos, el micromachismo al final se convierte en machismo. Yo quiero preguntaros, porque vosotros sois jóvenes, os relacionáis con jóvenes dentro de vuestras organizaciones, pero también evidentemente por vuestra edad, en la calle, os divertís, salís a la calle, en las universidades, en los colegios, en vuestros trabajos, en las prácticas, en fin. Se dice siempre que el novio que controla excesivamente a la novia no la quiere, sino la usa, le controla el vestuario, le controla ahora el WhatsApp, bueno, mil cosas, ¿no? El grooming, el sexting. El doble clic azul. El doble clic azul. Bueno, eso menos mal que lo han retirado. Menos mal que lo han retirado porque iba a ponerme en aprietos a mucha más gente que a, no solo a mujeres y hombres. De negocios también. Negocios, a muchas reuniones, muchas comidas de trabajo. En fin, quiero preguntaros si ese tipo de prácticas vosotros las observáis. Yo creo, realmente, yo me muevo en un ambiente de gente, en muchos casos lo digo, ¿no?, universitaria, y yo ese tipo de prácticas no las veo. Y no estoy diciendo que es que la gente universitaria no las tenga, sino que en el caso de mis amigos, pues no se dan. Pero sí es verdad que, bueno, uno conoce distintos grupos de amigos en la que un novio entiende
que los celos son muchas veces una forma de querer más a tu pareja. Pero ese es el mito del amor romántico que nos vende también la televisión. Efectivamente. La película americana del mito del amor romántico, las películas de Luna Nueva, ¿no? Estas de Drácula nuevas, que no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Donde él es una persona violenta y la chica dulce ella es una princesa que consigue domesticarlo, consigue que no sea tan violento porque él en el fondo tiene un corazón bueno. Y ese es el mito del amor romántico que nos mete la televisión y que nos va metiendo desde pequeño desde las películas desde las películas infantiles, ¿no? De la mujer como sumisa y que el hombre es el valiente y el que tiene que realizar la acción, ¿no? Yo sí quería meter un matiz, coincidía con Carlos, coincidimos también muchas veces, Carlos, para que este debate, en el que él hablaba del excesivo consumismo que de alguna forma ha fomentado el machismo. Yo soy un enorme fan de los Beatles y me acuerdo de una canción que decía I wanna hold your hand, ¿no? Quiero coger tu mano. Y eso la comparo con muchas canciones de reggaetón, en la que sin caer, por supuesto, en un puritanismo excesivo, pero pone a la mujer prácticamente en una posición que yo me llevo las manos a la cabeza cuando uno está saliendo y escucha este tipo de canciones y dice, oiga, qué imagen se está dando de la mujer, ¿no? Como un elemento puramente sexual que tiene que estar para satisfacer al hombre, ¿no? Entonces, no hay que irse tampoco. Yo recuerdo canciones de aquí de amores rotos. Claro. Y es verdad que aunque mi vida corra peligro, lo dice claramente. O sea, desde pequeño se van viendo conductas y muchas veces no nos damos cuenta y vamos instaurando el machismo. Por ejemplo, en el deporte, y a lo mejor no es una tontería, es verdad que después de las competiciones el hombre tiene una competición distinta a la mujer en cualquier cosa. Y yo recuerdo, y una anécdota, ¿no? Yo estaba estudiando, era pequeño, pues podíamos tener 7, 8 años, entonces hacíamos unas jornadas deportivas en el colegio, donde bueno, participamos todos los cursos y las clases, y yo tenía una compañera, a lo mejor me está viendo, ya hace obviamente que no la veo mucho tiempo, que ella practicaba atletismo, ¿no? Y entonces pues el profesor le decía, bueno, tú tienes que correr 2 vueltas y los niños corren 4. Y ella se peleaba porque ella decía que por qué tenía que correr solo 2 vueltas, si ella quería correr 4, porque las niñas corréis 2 y los niños corréis 4. Y al final, pues corrió, no ganó, quedó segunda, no ganó a muchos niños y corrió la 4. Entonces, ese tipo de cosas, desde edades tan pequeñas, y lo que decía antes Carlos, obviamente después cuando son competiciones, es necesario a lo mejor, y eso es educación, es necesario a lo mejor que con 7, 8, 9 años hagamos discriminaciones de ese tipo que no suponen nada, que no es una competición nacional e internacional y se está jugando nadie nada. Pero claro, son tonterías que ya cuando tú, no para las niñas, sino para los niños que allí competían ya, con 6, 7 años le estaban diciendo, oye, las niñas compiten de otra manera porque son inferiores. ¿En qué? Físicamente. Entonces, eso es lo que yo me refería, que son tonterías, como decía que también comparto con Carlos, el tema de los programas de televisión, que es deleznable, muchos de ellos, es que cuando tú te pones a analizar algunos programas de televisión, es que las conductas que hay y los comentarios son terribles. Pero es que es verdad que si no te paras, incluso nosotros que estamos concienciados, si no te paras de verdad a pensarlo, como es una cosa tan común, llegan a pasar desapercibidos. Lo das por defecto. Claro. Y cuando alguien te dice, muchas veces no, a mí me pasa, dice, oye, ¿te has dado cuenta? Y digo, coño, es verdad, porque ya parece que no, pero se ha instaurado en la televisión y en la sociedad y dices tú, es que es verdad que son comentarios sexistas en muchos casos, que atentan contra la integridad de la mujer, que la minusvaloran y por lo tanto yo creo que no sé también si incluso debería de la televisión, y estamos nosotros en la televisión, de haber mayor control, incluso que haya algún organismo, y tú conocerás mejor que nosotros, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consejo, en este caso Audiovisual de Andalucía, que estemos de verdad pendientes de esas conductas, porque como nos ve tanta gente, al final la televisión es lo que todo el mundo ve. Hablando de deporte, precisamente el Consejo Audiovisual de Andalucía sacó un estudio muy reciente que decía, y esto no sé si fue hace 10 días, como mucho, el Consejo Audiovisual de Andalucía decía que tan solo el 2% de las imágenes o noticias deportivas que se daban en Andalucía eran protagonizadas por mujeres, el 98% por hombres. Claro. Me estabas recordando tú la nota de tu compañera de pupitre, pues evidentemente no han cambiado los tiempos. Pero bueno, un caso claro es, por ejemplo, el tema de Tania Sánchez, ¿no? Ha dejado de ser diputada de Izquierda Unida para ser la pareja de Pablo Iglesias, ¿no? Como se presenta en los medios, es la novia de Pablo Iglesias. O sea, ella, su máximo mérito en la vida, después de llevar una trayectoria de lucha política, de tal... No, ella simplemente es la novia de Pablo Iglesias. Y eso se acepta y se potencia incluso desde los propios medios de comunicación, ¿no? O en la televisión...
el tipo de los presentadores, salvando la y el tipo de las presentadoras, ¿no? Las exigencias físicas que se le dan a unos y a otras. Oye, y pues nos sacamos tarjetas amarillas todos, ya que estamos mirándonos a todos. Esta mesa no es paritaria. Esta mesa no es Y hay paritaria. que recordar que el único partido que sí trae a mujeres aquí es Izquierda Unida con Nerea de Tena. En una ocasión vino una dirigente... Miriam también Miriam estuvo vino una vez, aquí. sí. Así que vamos a Yo desde hacerlo ver aquí todo. lanzo Todos nos un beso lanzamos. a mis 4 compañeras de Junta Nacional de Juventud Andalucista, Rocío, Ausi y Mari Carmen, que por supuesto pueden venir el día que quieran, ¿no? Mucho te quiero, distancia y perrito, la- pero pan poquito. El próximo día viene una de ellas. Yo te prometo, Fernando, que si viene una mujer, y estoy pensando en Maite, María Mucha, seguro que lo hace mejor que yo, estoy más convencido. Bueno, pues algún día Ya lo tenemos que verás. hacer un debate de Solo me juventudes veré. con solo... Bueno, no hace falta, sino No hace simplemente falta. intercalar, ¿no? En mi supuesto. opinión. Dicho esto, estoy súper contento con vuestra presencia, ¿eh? Que no... Sí, claro, ya nos ha echado. Bueno, una última cuestión que quiero plantearos porque Andalucía, Granada, Andalucía, España vive perpleja, observa con perplejidad, con estupefacción, con desengaño e incluso con repugnancia lo que está ocurriendo en la diócesis de Granada. La Iglesia Católica no es así, estamos convencidos. Igual que decíamos antes que no todos los políticos son corruptos, la mayoría son honestos, estamos convencidos que la mayoría de los sacerdotes, de los prelados, no son así. Pero sí es cierto que estamos observando una situación dantesca. Y me gustaría conocer vuestra opinión. Hay 3 curas que han sido detenidos, un profesor de religión que esta misma mañana, ha sido apartado, le ha sido retirada la idoneidad para dar clase, la Consejería de Educación está buscando un sustituto. Recordamos que los 4 han quedado en libertad con cargo. Uno de ellos, el padre Román, el llamado líder del clan de los romanones, pues ha tenido que eludir prisión pagando 10.000 euros de fianza. Y en fin, me gustaría saber vuestra opinión como jóvenes sobre el espectáculo lamentable que estamos observando estos días, que hay que recordar que es el mayor escándalo de la Iglesia Católica en la historia reciente, con la intervención inédita del propio Papa Francisco. A ver, José. Bueno, está claro que la palabra que lo engloba mejor es repugnancia ante este tipo de actitudes y este tipo de delitos, ¿no? Prácticamente. No me cabe la menor duda que en la Iglesia Católica hay gente maravillosa, gente que utiliza la institución para, bueno, sentirse mejor consigo mismo espiritualmente y ayudar a los demás. Ahora bien, no podemos olvidar que durante muchísimos años, desde el papado de Juan Pablo II, la Iglesia Católica tiene una actitud condescendiente con los pederastas. Y esto es un hecho constatado. Ahora mismo están saliendo muchísimos casos. Creo que los más significativos fueron los de Irlanda, como la Iglesia irlandesa pues consintió, sabiendo a ciencia cierta que este tipo de actitudes se estaban produciendo y no hizo absolutamente nada. Yo me alegro, y me alegro profundamente, de que el nuevo Papa, el Papa Francisco, pues se haya puesto las pilas y estén trabajando en erradicar este tipo de actitudes, y como pasa con la corrupción, pues la tolerancia cero, y que realmente pues esto no se consienta. A ver, ¿quién quiere seguir? Yo obviamente creo que fundamentalmente esto es insoportable, este tipo de conducta. Lo que tienen que hacer estos señores obviamente es quitarle, aunque todavía no estén en la cárcel, pero quitarle, alejarle por supuesto de los colegios y por supuesto de cualquier tipo de púlpito donde puedan ser escuchados, y lo que tienen que ir es, obviamente, que se demuestra es a la cárcel. Yo comparto esa reflexión de José. No toda la comunidad, ni mucho menos obviamente, cristiana, independientemente, eso lo podrá pensar cualquiera, independientemente de ser católico o no, porque ahí tienen que ser este tipo de actitudes, y lo que sí por lo menos valorar importante es la actitud del Papa como máxima autoridad, de esa humildad, de llamar, de preocuparse, y de que sea un Papa. Yo creo que la verdad que ha cambiado la Iglesia. Eso es una opinión mía personal, independientemente de ser católico o no, porque yo no lo digo porque creo que no importa. Y yo creo que ese tipo de actitudes, pues la verdad que al Papa le da mucha autoridad, y yo estoy con José en que lo que tiene que hacer es limpiar cualquier rastro de este tipo de conductas que haya en la Iglesia en España, en Europa y en todo el mundo, ¿no? Carlos Esteban. Sí, a mí lo que me genera curiosidad es por qué la Iglesia está tan carcomida por este tipo de casos, ¿no? Es decir, que no es una cosa nueva o extraña que haya sucedido aquí, ¿no? Sino que en los últimos años lo que se viene es destapando
yo creo, algo que se venía desarrollando históricamente, ¿no? en la historia de la Iglesia, ¿no? Y además muy vinculada a temas de control de orfanatos, etcétera, donde siempre aparecen este tipo de casos, ¿no? Entonces habría que preguntarse hasta qué punto eso no responde a una ideología absolutamente anacrónica que intenta reprimir una serie de sentimientos como la sexualidad de esas personas, que yo creo que precisamente de esa represión tan grande que ejercen sobre su sexualidad acaban volviéndose locos y cayendo en este tipo de cosas, ¿no? O sea, es que el tema es ese, es que estamos hablando de algo que no es un caso aislado, ¿no? Sino que viene desarrollándose dentro de la Iglesia Católica por todo el mundo, además, este tipo de casos, ¿no? Entonces, habría que ver dónde está la causa, ¿no? Y desde luego, la posición de privilegio y de poder que ha tenido la Iglesia en determinados momentos y tal, y que todavía sigue manteniendo, pues igual el hecho de esa impunidad que han tenido hasta ahora, igual también ha fomentado la permisividad a la hora de desarrollar ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que está claro es que la Iglesia tiene que dejar de ser ya un ente privilegiado en este país, ¿no? Y habrá que investigar pues donde haya que investigar y llegar hasta el fondo, ¿no? Paco Benítez, concluye. Bueno, realmente sí es cierto que hay muchísima gente, ¿no? Que se ha escudado dentro de la protección de la Iglesia para poder actuar así. Yo confío en que no es una cuestión de la Iglesia, no es una cuestión del dogma cristiano, del dogma católico, sino que es una cuestión de una mente perversa que actúa así. Salen muchos casos también pues, de profesores de karate. O sea, al final son gente que acaban buscando la relación con niños desde un prisma de autoridad, desde un prisma de autoridad que les dé pues el ser profesor, el ser en este caso un sacerdote, el ser en caso... Y se aprovechan de ello para perturbar y para hacer daño a los más débiles. Yo confío en que el nuevo mandato del Papa Francisco, el Papa Paco, el Papa Francisco, bueno, pues dentro de sus convicciones religiosas, ¿no? Bueno, ese aura jesuita, ¿no? De teología de la liberación y demás, no solamente actúe y condene, sino que también persiga todo este tipo de conductas que afean la labor social que pueda tener la Iglesia, la buena labor que pueda tener la Iglesia, y que evidentemente está completamente alejado de lo que estoy seguro es lo que realmente la Iglesia propugna. Pues muchísimas gracias, Paco Benítez, Carlos Esteban, José Hidalgo, Luis Paniagua. A los cuatro, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate de juventudes de los partidos políticos que repetiremos dentro de unas semanas. La semana que viene volveremos con muchos más invitados, muchísimos más debates y como siempre iremos a por todas. Un programa que hoy concluye la semana de a por todas precisamente con nuestras recomendaciones de la agenda cultural. Estrellados, un espectáculo escénico de la compañía de danza Fernando Hurtado que nos propone una auténtica experiencia circense. Desde el programa Enrédate el 28 de noviembre en el Teatro Villa de Huercalovera a las 20:30 horas. Juliet knows everything about Romeo, except why he tells her no at the night. La magia de la zarabanda, música de puertos, cierra el 12º Festival de Música Española de Cádiz. El próximo sábado, día 29 a las 21 horas, en el Gran Teatro Falla, Santiago Userón, alias Juan Perro y su banda, navegan las músicas populares entre las aguas del jazz, blues y soul. En la oscura de La Habana. Y a veces canto. Tras un exitoso recorrido por festivales de cine como los de Sevilla y Huelva, llega a la Filmoteca de Andalucía la vida del artista cordobés Juan Antonio Canta. El documental Patuchas, el hombre de los 1000 limones, se proyecta el sábado 29 a las 21 horas, cerrando el ciclo de sesiones especiales en Córdoba. Para un público alucinante, yo siempre doy lo mejor de mí mismo. Y hoy os he preparado mi mejor juego de magia. Va por ustedes. Hechizos e ilusión ponen el broche a la 13ª edición del Festival de Magia Hocus Pocus. El próximo sábado, día 29, en el Teatro Isabel la Católica de Granada, trampa, truco y trato en la Gala Internacional Danza Cadabra, con 2 pases, a las 19 y a las 22 horas.
El viernes 28 de noviembre echa el telón la 9ª edición del Festival de Teatro de Otoño de Cartaya en Huelva. La obra Roma de Paco Mir, con la dirección de Paula Matienzo, viene a hacernos sonreír siguiendo los pasos y altibajos de una pareja. En el Teatro Centro Cultural de la Villa, a las 21 horas. Mi parla e ride. Visitar la ciudad amurallada de Cástulo y sus alrededores durante el fin de semana es un gran plan. La antigua urbe iberorromana se rodea de necrópolis, factorías y asentamientos de distintos periodos. Un lugar singular para vivir la historia de Andalucía. En Linares, Jaén, los sábados de 9 a 2:30 y domingos de 10 a 17 horas. Del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, encuéntrate con diferentes miradas y objetivos fotográficos en la 3ª edición del Fotofestival de Mijas en Málaga, talleres, conferencias y una zona comercial para profesionales y aficionados a este arte. En el Teatro Las Lagunas, 3 días de intensas jornadas. Hasta el próximo 12 de enero, un universo monstruoso llegado de tierras belgas reside en la Galería de Limbo. Arte, tramas ocultas y surrealismo iconográfico en dibujos en papel, muro o madera, para desvelar realidades a través de las quimeras. De lunes a sábado, de 11 a 2 y de 6 a 8:30. Ocho.